Arratzaldeon denoi, eskerri asko torte garra. Bueno, eta gaur dakau, Francesc Morrabal. Tesis Gómez Cadenas sin man, danok sortze zuen Gómez Cadenas, Canfrac, Next Experimentu, eta postdoka eman, estatu batuetan, barriro neutrinon ingurun ikasketak, eta gaur egun, Francesc dakau, Iker Basque Research Fellow, Research Associate, eta deipezen da. Eta batxo jarraitzen dau, biharren Next Experimentu, neutrinon ingureko fizikan. Eta neutrinok zer izen, eta zelan aldo guen detekta, berak azalduko esku. Cuando quieras, Francesc. Eskerrik asko. Bueno, arratzaldeon, gracias por venir. Como ha dicho José, voy a hablar de neutrinos, pero yo me gustaría hablar un poquito más de, en general, qué es la física de partículas, ¿vale? Entonces, a mí me gusta empezar mis charlas de divulgación con este señor que muchos de vosotros le conoceréis, que es Carl Sagan, y que para muchos de nosotros pues, fue una de las personas que nos ayudó a meternos en este mundo, nos ayudó o nos fastidió metiéndonos en este mundo. Pero bueno, unas cosas, bueno, decía muchas cosas interesantes, pero cuando a él le preguntaban sobre la ciencia, bueno, sobre la física, él decía, el universo, el cosmos, está en nosotros. Nosotros estamos hechos de material de estrellas. Por tanto, cuando hacemos ciencia, es la forma que tiene el cosmos de entenderse a sí mismo, ¿vale? Y esa es, creo, una de las formas más bonitas de entender lo que es hacer ciencia, es tratar de entendernos a nosotros mismos. Entonces, cuando muchos de vosotros pensáis en física, yo imagino que tendréis una imagen en la cabeza algo así. Sobre todo Einstein y ahí va. Bueno, perdona, Einstein, que es el referente del siglo XX, el físico referente del siglo XX, pero en general tenemos a gente delante de una pizarra, con ecuaciones, con un montón de cálculos y todo esto. Yo cuando pienso en física, por suerte, pienso algo como esto, ¿vale? Pienso que la física es la descripción de las galaxias, la descripción de estrellas, la descripción de nuestro sistema solar, descripción del satélite que vuela alrededor de la Tierra, pero también es la ciencia que nos ayuda a construir puentes y hacer, pues bueno, superdeportivos y cosas que nos gustan a todos, superdeportivos, móviles, etcétera, etcétera. Pero es que además la física nos permite entender y nos permite crear nuevas tecnologías que nos permiten llegar al espacio, ver dentro de nuestro cuerpo, nos permite obtener imágenes del interior de nuestro cuerpo que nos ayudan a saber, a predecir si vamos a tener enfermedades, nos ayudan a tener móviles que tenemos todos en nuestro bolsillo. Esto que tenemos aquí, con la ciencia que conocíamos hace 100 años no existiría, esto es física cuántica pura y dura. Y al mismo tiempo nos brinda imágenes maravillosas como esta aquí, que es una aurora boreal, que no sé si la habéis visto, yo no la he visto y me muero de ganas por ver una de ellas. Y todo esto es física, esto es física de partículas, ¿vale? Esto que tenemos aquí son partículas de alta energía interactuando con nuestra atmósfera. Como veremos más adelante, es parte de lo que hacemos nosotros en física de partículas, ¿vale? Entonces, en física de partículas, como digo, nosotros tratamos de entender el universo, tratamos de entender la naturaleza. Y en particular tratamos de entender los elementos más pequeños de la naturaleza. Imagino que muchos sabréis lo que son los átomos, ¿vale? Han hablado de átomos, ¿vale? La tabla periódica la conoceréis la mayoría de vosotros. Sabéis que estos átomos tienen un núcleo y un electrón. Pues en la física de partículas lo que tratamos de entender es lo que hay, no dentro del núcleo, que sabemos que hay protones y neutrones, sino dentro de los protones y los neutrones, tratamos de entender cómo son estos electrones y cómo son otras partículas, ¿vale? ¿Y por qué queremos hacer esto? Bueno, en parte lo queremos hacer porque pensamos que entendiendo estas partículas pequeñas de aquí, podemos entender no solo cómo funciona el universo, sino también cómo se ha construido. Podemos entender cómo hemos llegado hasta aquí en la historia del universo, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos ver, o sea, qué es lo más pequeño que podemos ver? ¿Cómo podemos llegar a ver estas partículas que están incluso dentro de los protones y los neutrones? Bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo vemos algo o cómo medimos algo, ¿vale? Imaginaos que yo quiero ver una montaña. Pues si yo quiero saber cuánto mide esa montaña, tengo varias opciones. Una de ellas es irme con una regla e ir midiendo la altura de la montaña, ¿vale? Eso lo puedo hacer para medir la altura. Si quiero saber la superficie, puedo hacer una cuadrícula o puedo irme con 1 metro cuadrado e ir poniéndolo uno al lado del otro hasta que cubra toda la superficie de la montaña, ¿vale? Pero imaginaos que yo quiero ver una montaña que es muy, muy pequeña, ¿vale? Bueno, mucho más pequeña que un átomo, por decirlo de alguna forma. Esta cuadrícula ya no me vale,
porque el tamaño de la cuadrícula es mayor que la montaña. Entonces yo, a priori, no sé qué tamaño tiene la montaña. No sé si es así, o el doble de grande, o ¿sabes? Todo lo que sea más pequeño que el cuadrado, no sé decirlo. Entonces yo, de alguna forma, tengo que adaptar mis elementos de medida a lo que quiero medir. He de encontrar la regla adecuada, por decirlo de alguna forma, al elemento que yo quiero medir. Vale, entonces, vamos a pensar qué es lo más pequeño que yo puedo ver. Con la luz que tenemos, con la luz visible, digamos, yo puedo ver estos elementos de aquí, que son típicamente bacterias, y bueno, aquí tengo un pelo, este tipo de cosas, ¿vale? Es decir, un pelo todo el mundo lo ve, o casi todo el mundo. Con un microscopio yo puedo ver estas bacterias, ¿vale? Porque me amplifica. Pero si yo quiero ver cosas más pequeñas, como moléculas, la luz visible, la luz de espectro visible, a la cual nuestros ojos son sensibles, ya no me vale. De alguna forma he de inventarme una luz que esté por esta zona, incluso por esta zona de aquí, y que me permita ver estas partículas que son más pequeñas, ¿vale? Esa nueva luz, ¿vale? Tenemos que entender cómo funciona, tenemos que saber qué es, ¿vale? Entonces, aquí, con una mezcla de física cuántica y relatividad, tenemos que, si conseguimos generar luz de muy alta energía, conseguiremos crear una luz de menor longitud de onda, es decir, una luz más pequeña, que nos permita ver elementos más pequeños, ¿vale? Y esto es por esta ecuación de aquí. No voy a poner muchas ecuaciones, pero bueno, esta es una de ellas. Esto es la energía de una partícula de luz. Esto es una constante que se llama constante de Planck. Y esto es la frecuencia de la luz, ¿vale? Y esto es la longitud de la onda de la luz. Esto, si pensáis la luz como una onda, ¿vale? Pues haceros la idea de que si esto fuese una comba, cuanta más energía tiene mi comba de luz, más corta es esa comba y por tanto me va a permitir medir cosas más pequeñas, ¿vale? Es decir, a cuanta más energía tengo, voy a conseguir medir o ver objetos más pequeños, ¿vale? Y para eso hemos inventado lo que llamamos aceleradores de partículas. Esto de aquí son los primeros aceleradores de partículas, que como veis cabe en la palma de una mano. Esto, bueno, el que lo inventó decía que tenía el tamaño de un pie, pero bueno, yo tengo las manos más grandes y me cabe en la mano. Desde aquí, que esto es de hace 100 años más o menos, hemos pasado a este tipo de aceleradores de partículas. Este es un acelerador de partículas que está en Ginebra, en el CERN, y pues para que os hagáis una idea, esto es una persona. Entonces, bueno, como veis ya no caben en las palmas de una mano, típicamente no caben en esta habitación, los aceleradores, los detectores modernos. Los aceleradores, esto que es el acelerador esto entero, miden hoy en día unos 27 kilómetros de perímetro, para que tengáis una idea del tamaño en el que estamos ya, ¿vale? Pero bueno, en el proceso de fabricar esta luz nueva de más energía, pues nos dimos cuenta de una cosa, y es que gracias a Einstein, más que gracias a Einstein, gracias a la relatividad especial, la energía y la materia son lo mismo, básicamente. Entonces, si yo consigo meter mucha energía en un único punto, me va a permitir crear partículas nuevas. Y eso es lo que observamos en estos detectores, ¿vale? Cuando aceleramos partículas o luz a muy alta energía y lo hacemos colisionar, empezamos a crear todas las partículas que veis aquí, ¿vale? Esto es lo que llamamos modelo estándar de física de partículas, y aquí hay partículas que en el día a día no existen, ¿vale? Son partículas nuevas que hemos creado los humanos, que forman parte de la naturaleza, son normales y existieron hace mucho tiempo en el origen del universo, pero para que existan, para que vivan, tenemos que poner mucha energía junta, y eso es lo que hacemos con los aceleradores de partículas. Pero bueno, aceleradores de partículas tenemos de muchos tipos. Uno de los primeros y los más energéticos son los rayos cósmicos, ¿vale? Como decía antes, las auroras boreales, ¿vale? Son el resultado de partículas aceleradas que están chocando contra nuestra atmósfera. Entonces, todas estas luces que vemos son la partícula que choca contra nuestra atmósfera y produce algo parecido a lo que vemos aquí. Esto es una partícula diferente a la que choca aquí, pero básicamente son partículas aceleradas que emiten luz, ¿vale? Es como si cogemos digamos, una antena de radio y la ponemos a muy alta energía, llegaría a emitir luz, ¿vale? Las ondas de radio tienen menos energía que la visible. En este caso, estas partículas aceleradas nos emiten luz. Pero bueno, estos son, digamos, aceleradores nucleares, partículas de alta energía de forma natural. Los humanos, como decíamos antes, hemos construido aceleradores artificiales. Esto es un acelerador del CERN, esto es un acelerador, el acelerador de la European Spallation Source, que está en Suecia. Este es el director de este acelerador, que nos permitió entrar y hacer una foto, bueno, al acelerador, tenía que salir él, pero bueno, no es tan feo. Y la idea es, con estos detectores, reproducir
lo que la naturaleza nos ofrece para poder observarlo en un laboratorio, ¿vale? Nosotros estudiar este tipo de cosas nos cuesta mucho porque básicamente no sabemos dónde va a caer la partícula cargada. Entonces, la forma que tenemos para estudiar estas partículas es hacer detectores muy grandes y ponerlos por ahí. Es decir, por ahí es literalmente, pues, hay un detector en el desierto de Chile, hay un detector en el Polo Sur. Claro, esto no es ideal. Entonces, lo que nos interesa es crear partículas cargadas de muy alta energía y poner el detector alrededor, de forma que podemos observar estas partículas sabiendo dónde va a ocurrir el efecto. Gracias a toda esta tecnología, lo que hemos hecho es entender mucho mejor de qué estamos hechos, digamos, entender mucho mejor el mundo que nos rodea. Y para que os hagáis una idea, bueno, esto es la tabla periódica que todos conocéis, pero antes de esta tabla periódica, unos 2200 años antes, los humanos pensábamos que estábamos hechos de esos cuatro componentes que hay aquí, ¿vale? Esto era lo que los griegos pensaban que estaba hecho el universo, ¿vale? Bueno, pues unas figuras geométricas que construyen los diferentes materiales y tal. De aquí pasamos a la tabla periódica y, pues efectivamente, hace 200 años pensábamos que todo el mundo estaba compuesto, el universo estaba compuesto de estos elementos de aquí, ¿vale? Ahora sabemos, como os decía antes, que dentro de estos átomos hay efectivamente partículas más pequeñas, que son todas estas de aquí, que las dividimos en quarks, leptones y bosones, ¿vale? Para lo que os decía antes, que las partículas que no existen, las partículas de más masa, son todas estas de aquí, ¿vale? El mundo real es esta primera columna, ¿vale? El resto es copias que tiene la naturaleza, que no entendemos muy bien por qué, y que lo único que pasa es que tienen más masa, ¿vale? Además, en esto de aquí, o sea, que pesan más, ¿vale? En esto de aquí existen estas partículas que se llaman neutrinos y que es de lo que vamos a hablar hoy. Para que veáis que soy un físico de verdad, no me voy a limitar a los dibujitos, os voy a poner cómo los físicos de verdad, me refiero a físicos de partículas, hay físicos muy buenos que no saben de partículas y está muy bien, ¿eh? Pero bueno, como los físicos de partículas, vemos estos dibujos de aquí, los vemos con estos ojos de matemáticas, ¿vale? Con estas gafas de ver matemáticas, que básicamente esta ecuación es la ecuación del modelo estándar de física de partículas y está describiendo estos dibujos de aquí, ¿vale? Pero además está describiendo no solo los dibujos, sino la forma en la que las partículas interactúan entre ellos, ¿vale? Es decir, esto sería una partícula interactuando con esta otra de aquí, esto que veis aquí es otra partícula, esto de aquí sería una de estas partículas, aquí hay más partículas moviéndose, interactuando entre ellas, ¿vale? Pues todo esto de aquí me lo describe esta ecuación, ¿vale? Y con esta ecuación lo que me permite es calcular cosas como, por ejemplo, cuál es, digamos, la probabilidad de que una partícula se rompa en otras partículas, todo esto. Y como veis, bueno, no se ve muy bien, pero básicamente veis que hay una línea que tiene los puntitos arriba. La línea azul es la predicción experimental, la predicción teórica, perdona, que hemos hecho usando esta ecuación. Y los puntitos negros serían las medidas experimentales que hicimos en unos detectores que veíamos antes. Y como veis, cae muy bien uno encima de otro, lo que nos está diciendo que esta ecuación, este modelo, se ajusta muy bien a la realidad que nos rodea, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, tenemos un pequeñito problema. Y es que esta realidad que nos rodea, esta ecuación de aquí, que como digo es el modelo estándar de física de partículas, es lo que explica todo lo que entendemos, todo lo que vemos, pues representa solo el 4% de la materia, ¿vale? Cuando miramos al universo, cuando ponemos telescopios y miramos al universo, vemos que hay un 21% de una cosa que llamamos materia oscura, que pensamos que es, digamos, como la materia ordinaria, pero simplemente que no interactúa con la luz, ¿vale? Es que solo interactúa de forma gravitatoria. Pero es que además hay un 75% de una cosa que llamamos energía oscura, porque llamarlo gamusinos pues quedaba mal. Pero básicamente no tenemos ni idea de lo que pasa ahí, ¿vale? Entonces, bueno, la conclusión es que no conocemos el 96% del universo. Y vosotros diréis, bueno, no conocemos el 96% del universo, pero el 4% que conocemos, lo conocemos muy bien, ¿verdad? Bueno, digamos que hay cosas, y en particular el neutrino, ¿vale? Que es una partícula que no se ha hablado mucho, pero lo importante es que tiene carga cero, ¿vale? Y masa muy, muy pequeña, ¿vale? Y por esto, esta partícula no interactúa casi con la naturaleza, ¿vale? Es muy difícil de ver. Bueno, pues el neutrino sabemos que tiene masa muy pequeña, pero que es diferente de cero. Y según el modelo estándar, según la ecuación de antes, esta masa tendría que ser idénticamente cero. Y por tanto, este neutrino
nos cuesta de meter en el modelo estándar, ¿vale? En la ecuación que teníamos antes. Pero es que además, cuando os digo que esta masa es muy pequeña, es prácticamente cero, no sabemos aún exactamente dónde está, pero sabemos que está muy alejada del resto de partículas. Entonces, este agujero que hay aquí es difícil de explicar, porque de alguna forma el mecanismo de, digamos, la forma matemática de dar masa a las partículas, a estas de aquí, ¿vale? Si pensamos que es la misma que dar masa a esto de aquí, sería como si yo os digo que el motor de un barco es el mismo con el que yo vuelo un dron, para que os hagáis una idea, ¿vale? Pues hombre, a lo mejor sí, pero posiblemente no, ¿verdad? Pues una de las preguntas que tenemos en física de partículas, en física de neutrinos, es ¿cuál es el mecanismo que da masa a estas partículas de aquí, a los neutrinos, ¿vale? Además hay otra cosa en la materia ordinaria que no entendemos, que es un detallito, y es que no entendemos la simetría materia-antimateria. Es decir, cuando nos vamos a un detector, a un acelerador de partículas, si producimos una partícula, pues un protón, por ejemplo, siempre que producimos un protón, producimos un antiprotón. Y si producimos 1000 millones de protones, pues 1000 millones de antiprotones. Y esto no pasa nada, esto es conocido por los físicos, no os asustéis, no vamos a hacer una bomba de antipartículas, pero hay un problema, y es que si con estos aceleradores estamos reproduciendo el origen del universo, y por cada partícula producimos su propia antipartícula y se aniquilan entre sí y desaparecen, pues cuando produjimos el universo original tuvimos que producir un antiuniverso, se tendrían que haber aniquilado entre sí y no deberíamos de existir. Es decir, no sabemos qué hacemos aquí, no entendemos por qué no hemos desaparecido, no entendemos por qué hay algo en lugar de nada, ¿vale? Entonces, bueno, los físicos decimos, bueno, pues vamos a intentar entenderlo. ¿Y por dónde empezamos? Pues la verdad es que en general no tenemos ni idea de por dónde empezar. Pero bueno, no sé si conocéis este chiste. Esto es un policía que se encuentra con un señor borracho que está buscando las llaves debajo de una farola, una noche oscura. Y le dice, bueno, en este caso está buscando la cartera. Le dice, ¿pero ha perdido la cartera aquí? Y dice, no, pero como es el único sitio donde hay luz, si la encuentro tiene que ser aquí. Bueno, pues en física de partículas pasa algo parecido. No sabemos muy bien dónde buscar, pero sabemos que los neutrinos son una cosa que no encaja muy bien y que los podemos ver de alguna forma. Entonces decimos, bueno, vamos a mirar los neutrinos, vamos a tratar de entender muy bien los neutrinos, a ver qué nos dicen, a ver si encontramos algo que rompa esta simetría materia-antimateria, algo que nos explique ese 96% del universo que no entendemos, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a presentar con un poco más de detalle los neutrinos, ya que hasta ahora solo os he dicho que tienen carga cero y masa muy pequeña. Os voy a contar un poquito la historia del neutrino, porque es una de las cosas que a mí voy a decir que me enamoró de la física de partículas, ¿vale? Bueno, el neutrino surge como la solución a un problema que teníamos los físicos, o que tenían los físicos de principios del siglo XX. Y es que cuando observaban esta desintegración de aquí, ¿vale? Tenían un átomo gordo que se desintegraba a un electrón y a un átomo casi igual de gordo, un poquito menos, ¿vale? Entonces, los físicos, que eran muy listos en aquel momento, decían, bueno, si yo tengo un único elemento y se desintegra a dos elementos, esta bolita de aquí, que es la más ligera, ha de tener siempre la misma energía. Entonces yo espero tener siempre esta energía de aquí, ¿vale? Entonces eso, hacían el cálculo, sabía perfecto, este cálculo, para que os hagáis una idea, es cuarto de la ESO, es decir, es muy sencillo, ¿vale? Los físicos de aquella época sabían hacerlo bien. Entonces ellos se lo pasaban a los físicos experimentales iban a medir la energía de esta bolita y decían, pues mira, resulta que me sale todo menos lo que tú me estás diciendo. Y entonces, claro, pues los físicos teóricos, que tenían mucha imaginación como la tienen ahora, empezaron a hacer teorías locas, como que la energía no se conserva. En aquella época se estaba empezando con la física cuántica, entonces para que os hagáis una idea, cualquier idea loca que tenías valía. Entonces ellos empezaron a hacerse, pues eso, que la energía no se conserva, que se conserva solo de forma estadística con la suma de eventos, no sé qué. Bueno, una de las ideas más locas que hubo fue de Pauli, y él lo que dijo es, mira, hay una forma de resolver esto. Si en lugar de tener solo una partícula aquí, yo añado otra bolita, en este caso una bolita azul, a la que voy a llamar neutrino, la energía, en lugar de irse siempre solo a esta bolita, se distribuye entre estas dos. Y por tanto, tengo todo este espectro que tengo aquí. Y lo podía explicar muy bien. Lo único es que en aquella época los físicos teóricos tenían un poquito de decencia y él dijo, claro, el problema de esto es que esta bolita nunca vamos a ser capaces de detectarla, porque tiene masa prácticamente cero y no tiene carga, con lo cual no hay forma de detectarla.
era tal el punto que él estaba convencido de que no íbamos a ser capaces de detectarla y se avergonzaba tanto de esta hipótesis, él la consideraba una hipótesis loca, ¿vale? Que cuando presentó esta hipótesis, no la presentó él mandó a su estudiante, que es una buena cosa tener estudiantes para que hagan las cosas locas por ti, a una conferencia en la que empezaba diciendo: queridos señores y señoras radioactivos, he hecho una cosa terrible, he inventado una partícula que jamás podrá ser detectada. Y ahí presentó el neutrino. Entonces, para que os hagáis una idea de lo difícil que era detectar esta partícula, esto ya lo sabía Pauli, el neutrino es una partícula que puede atravesar un año luz de plomo sin interactuar con nada, ¿vale? Sin interactuar con él. Es decir, básicamente estamos hablando de una partícula fantasma que nos rodea, que debe estar aquí, pero que no tenemos forma de verlo. Bueno, tenemos forma de verlo. Podemos llamarlos cazafantasmas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la forma fácil de cazar fantasmas? A ver, evidentemente poner un detector que tenga un año luz es complicado. Hay otra alternativa, que es irnos a un sitio donde haya muchos fantasmas. Entonces, estos fantasmas, como sabemos, aparecen en reacciones nucleares. Entonces, por ejemplo, cogemos una reacción nuclear donde se produzcan estos fantasmas, ¿vale? Esto de aquí sería el fantasma. Y ponemos un detector más o menos cerca de estas reacciones nucleares. Esto fue lo que hicieron Kounas y Reines, y lo que dijeron fue: vale, mándame muchísimos de estos fantasmas que yo me pongo aquí. Ellos pensaron: ¿dónde hay un montón de reacciones nucleares? Estos años 50, pues no sé si os acordáis lo que pasaba a finales de la Segunda Guerra Mundial, Proyecto Manhattan, tal. Ellos le escribieron una carta al Departamento de Energía de Estados Unidos diciendo: ¿por qué no nos envías una bomba nuclear encima de nuestro detector y así podremos detectar los neutrinos? Claro, el Departamento de Energía de Estados Unidos dijo: a ver, que los físicos no sois tan importantes, pero queda mal. O sea, lanzar bombas nucleares encima de científicos no suena bien. ¿Qué os parece si en lugar de eso os vais a otro sitio que hay un montón de neutrinos, de reacciones nucleares, como por ejemplo un reactor nuclear? Os va a costar más, pero a lo mejor sobrevivís. Y así lo hicieron. Ellos se fueron a un reactor nuclear, pusieron este detector, bueno, estos son digamos, el sistema de toma de datos, ¿vale? Lo pusieron cerquita de este reactor nuclear y además fueron suficientemente listos como para crear un sistema que por cada neutrino tenían dos señales. Entonces, este sistema de aquí, ¿vale? Lo que hacía era que llegaba el neutrino, ¿vale? Esto es el neutrino del reactor, producía un electrón y un neutrón. Entonces, tenías la señal del electrón y la señal del neutrón. Y entonces tenías, bueno, en realidad es un positrón, tenías la señal del positrón y la señal del neutrón. Combinando estas dos señales, estaban seguros de que lo que veían era un neutrino y no cualquier otra cosa que nos rodea, como un rayo cósmico o como cualquier otro problema. Y estas personas, Kounas y Reines, fueron los primeros en detectar neutrinos, ¿vale? Con una idea más o menos bastante loca, que era ponerse cerca de una bomba nuclear o de un reactor nuclear, ¿vale? Pero bueno, esto yo espero que no os parezca tan loco. El más loco de esta historia es este señor de aquí, o el más loco para mí de esta historia, este señor de aquí, que se llama Davis, que dijo: ¿dónde hay un montón de reacciones nucleares? En el Sol. Pilla lejos, no me voy a ir ahí, pero puedo idear un sistema para ver los neutrinos que me llegan del Sol. ¿Qué sistema era este? Pues era coger 400.000 litros de lejía, es decir, una piscina olímpica, llenarla de lejía, filtrarla cada 2 semanas y los neutrinos que me venían del Sol me producían, bueno, según él, le iban a provocar 10 átomos, o sea, 10 interacciones en toda la piscina de lejía, ¿vale? Entonces él se pasó unos cuantos años, efectivamente, filtrando esta piscina de lejía cada 15 días e intentando contar estos 10 átomos de argón, ¿vale? El problema era que en lugar de medir 10 átomos de argón, él medía 3. Esto de aquí es la predicción teórica que le hacía este señor de aquí, que es John Bacall, que murió sin el premio Nobel. Y esto es lo que medía el experimento, ¿vale? Entonces había una diferencia de un factor 3, y para que os hagáis una idea, esta diferencia no se la creía a nadie. Es decir, estas personas estaban yendo a las conferencias y decían: ahí me sale en mi modelo solar de una estrella que no la he visto de cerca, que no la puedo muestrear, me sale que deberían de llegar 10 átomos. Y este dice: yo filtro mi piscina olímpica de lejía y me salen 3. Claro, la gente de la conferencia le decía: a ver, qué suerte que estás a solo un factor 3, porque lo normal, no sé si habéis hecho alguna vez un experimento en un laboratorio pequeñín, lo normal es que te hubiese salido cualquier cosa. Pero bueno, ellos siguen tomando datos unos 40 años, hasta que al final otros experimentales decidieron ver si a ellos les salía lo mismo.
Y resulta que tenían de razón, que los dos esperaban ver 10, que esta medida de 3 estaba bien y que otros experimentos la reproducían. Y que la única forma en la que se entendió esto fue un experimento, un experimento que no era sensible solo a la primera columna que os he explicado antes de neutrinos, sino que era sensible a las 3 columnas de neutrinos. Y con eso fuimos capaces de entender, esto de aquí sería la medida de la suma de las 3 familias de neutrinos, ¿vale? Fuimos capaces de ver que en realidad sí que llegaban los neutrinos que estaba prediciendo John Bacall, pero el problema era que en su paso del Sol a la Tierra oscilaban. Esto es lo que se llama oscilaciones de neutrinos, que ha recibido un par de premios Nobel desde 2002, perdón. Y en particular le dieron el premio Nobel a Davis, ¿vale? Y bueno, con estos experimentos lo que nos ha permitido es entender mejor los neutrinos, saber que los neutrinos tienen masa. Esto de aquí demuestra que los neutrinos tienen masa, ¿vale? Aunque es difícil de explicar en 5 minutos, pero bueno, los neutrinos tienen masa y además hemos encontrado la forma de detectar neutrinos. Y desde entonces hemos detectado un montón de neutrinos, como por ejemplo estos de aquí, que es un experimento que está en Kamioka, en Japón, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tamaño de este detector, pues esto de aquí son 2 personas en una barquita reparando los sensores de luz de los que está formado este detector, ¿vale? Y lo interesante de este experimento, que es un detector de neutrinos con luz, ¿vale?, es que nos permite ver el núcleo solar. Lo que ocurre en el núcleo solar, con la luz visible, con la luz digamos, con fotones, es invisible, porque la luz no puede escapar. El núcleo solar es tan denso que la luz no escapa de él. Pero con neutrinos, como hemos dicho, los neutrinos son fantasmas y que escapan de todo, sí que somos capaces de ver el núcleo solar. Entonces, esto es una foto de lo que está ocurriendo en el núcleo del Sol. Es una foto hecha con neutrinos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si os he convencido de que los neutrinos molan un montón, yo estoy convencido de ello. Entonces, para mí una pregunta que tenía cuando estaba en la carrera era, vale, yo quiero detectar neutrinos, ¿cómo detecto neutrinos? ¿Vale? Entonces, esta es la receta que os voy a dar para detectar un neutrino. Lo primero es entender qué pasa cuando interacciona el neutrino, ¿vale? Esto es fundamental, porque si no sabemos lo que queremos ver, difícilmente lo vamos a ver. Una vez entendemos esto, tenemos que encontrar una tecnología que sea capaz de observar estos efectos. Vale, cuando lo entendemos ya diseñamos nuestro detector, pues en este caso un tanque de agua o un tanque de lejía, lo que queramos, ¿vale? Bueno, como sabemos que el neutrino no interacciona con nada, nos va a tocar construir detectores gigantes. Vale, eso lo asumimos, es un poco rollo porque al final te tienes que juntar para construir detectores muy grandes, tienes que juntar con un montón de gente. Como sabéis, los físicos nos llevamos mal con la gente, pues bueno, es un poco rollo, pero bueno, bien. Y después es simplemente elegir la fuente de neutrinos que queremos detectar, bien un reactor nuclear, o bien el Sol, o bien otras fuentes de neutrinos, poner nuestro detector ahí y detectarlo, ¿vale? Entonces, ahora viene la parte de rollo de la charla, que es entender qué pasa con el neutrino cuando interactúa, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando un neutrino interactúa con nuestro detector, lo que hace es que le transfiere energía. ¿Veis? Viene el neutrino por aquí, interactúa con un núcleo que tengo en mi detector y le pega un empujón, le transfiere energía, le transfiere algo de energía, la deposita en mi detector. Vale, yo tengo que medir la energía que ha dejado en mi detector y para eso tengo 3 formas. O mido una variación de temperatura, o mido la luz que ha producido al mover este átomo, o mido los electrones que ha producido al ionizar, al moverse el átomo, al moverse el núcleo, los electrones que ha producido en ese movimiento, ¿vale? Yo me voy a centrar en esta parte de aquí porque es lo que hacemos en los detectores en los que yo trabajo, en NEXT y en GANES. Entonces, la primera idea que tuvimos para intentar medir electrones es, bueno, ponemos campos eléctricos, movemos los electrones a donde yo quiera y leo la corriente que me generan estos electrones, ¿vale? Y esto se hacía con una cosa que se llama cámara de hilos, ¿vale? No lo pongo por aquí, pero bueno, estos son cámaras de hilos, ¿vale? De forma que cuando tengo una partícula cargada, que pasa por mi detector y me deposita energía, me genera un montón de electrones a lo largo de la traza de la partícula y estos electrones pues van al hilo que tienen más cerca. Yo, midiendo la corriente de estos hilos, soy capaz de medir, de contar el número de electrones y además de saber que ha pasado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por tanto puedo decir que ha pasado una partícula en esta línea recta, ¿vale? Soy capaz de reconstruir la trayectoria de la partícula, ¿vale? Esto, como digo, se llama cámara de hilos. Después, bueno, tenemos que amplificar la señal de los electrones, pero lo importante es esta distribución de hilos. Esto, si queréis buscarlo, es premio Nobel de 1992, Charpak, si queréis buscarlo, o de ver el examen de después, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué problema tiene esto? Pues que si yo quiero leer detectores muy grandes, y por muy grandes me refiero más grandes que esta habitación,
tengo que llenarla de hilos. Y eso es un rollo, porque los hilos son hilos muy finitos que se pueden romper, están a alto voltaje y normalmente cuando se rompe uno, se rompen todos. Entonces, imaginaos llenar esta habitación de pelos a 10.000 voltios. Pues hombre, ideal no es. Entonces, en el año 74, un profesor de Berkeley, bueno, un postdoc en Berkeley, que en aquel momento era postdoc en Berkeley, se llamaba Dave Nygren, dijo: mira, esto a mí no me vale, porque si yo quiero ver esto y tengo que llenar todo esto de hilos, es que no me caben todos los... O sea, se me va a romper. Yo lo que voy a hacer es, en lugar de tener todo esto lleno de hilos y campos eléctricos cerquita de por donde pasan los electrones, voy a vaciarlo, voy a crear un campo eléctrico a lo largo de todo el volumen, ¿vale? Y voy a hacer que los electrones que han pasado aquí se me vayan siguiendo el campo eléctrico a uno de los lados de mi volumen. Y ahí será donde yo amplifique y lea la señal, ¿vale? Esto de aquí se llama cámara de proyección temporal, o TPC, en sus siglas en inglés, y es la tecnología que usamos, o que uso yo, para detectar, bueno, neutrinos y otras partículas. Y la forma en que funciona es así, es decir, estos electrones que se habían producido aquí, siguiendo las líneas de campo eléctrico, llegan a una zona de amplificación donde se produce mucha más luz. Esa luz se mueve en todas las direcciones y yo tengo que detectarla. Aquí tengo unos, lo que llamamos fotodetectores, ¿vale? Que simplemente me permiten contar la cantidad de luz. Y aquí lo que hago es montar una especie de cámara de fotos que me permiten no solo contar la cantidad de luz, sino además contar la cantidad de luz en su posición espacial y en tiempo. De esa forma me permite saber cuándo ha llegado este electrón, cuándo ha llegado este electrón, cuándo ha llegado este electrón, y por tanto me permite reconstruir la forma 3D del evento dentro de mi detector. Vale, ahora que tenemos la tecnología, tenemos que ser capaces de construir detectores gigantes. Entonces, este es el detector que os decía antes, ¿vale? Estos son unos 40 por 40 metros, ahora estamos construyendo el de 80 por 80 metros. Esto es básicamente un detector de 80 por 80 metros lleno de agua. Y esto de aquí es una TPC, para que os hagáis una idea, que tiene 15 metros de alto, 15 de ancho por 30 de largo. O sea, es una idea, esta es la altura de una persona, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de construir estos detectores, ¿vale? Y esta sería la receta, bueno, la primera parte de la receta para detectar neutrinos. Pero como os decía, para construir este tipo de detectores, pues nos tenemos que juntar con un montón de gente. Y eso, yo es que me llevo mal con la gente. Entonces yo digo, mira, a mí me da igual esto. Yo lo que quiero es buscar una forma de hacer mi detector yo en mi casa, con mis amigos, con mis colegas y, ¿sabes? No pensar mucho en manejar 500 personas y tal, que después es un rollo. Entonces, hay otro mecanismo que se llama dispersión coherente de neutrinos con núcleos, en el cual el neutrino, en lugar de interactuar con los protones y los neutrones del núcleo, lo que hace es que interactúa con todo el núcleo a la vez. Y por tanto, lo que se llama sección eficaz, es decir, la probabilidad de interactuar en mi detector, aumenta muchísimo. En particular, aumenta con el número de neutrones al cuadrado. Es decir, que si yo cojo un átomo que tenga, por ejemplo, 50, 60, 70 neutrones, como por ejemplo el caso del xenón, la sección eficaz, la probabilidad de interactuar, aumenta por un factor 5.000, 6.000, 10.000, ¿vale? Entonces yo puedo pasar de un detector de este tamaño, de 40 por 40 metros, a un detector de tamaño orden 1 metro por 1 metro, medio metro por medio metro, ¿vale? Que sería este tamaño de aquí, más o menos, ¿vale? Como veis, aquí es mucho más manejable. Es un detector que puedo montar en una mesa y, como os digo, con mucha menos gente, ¿vale? Pues esto es lo que queremos hacer en el DIPC. En el DIPC lo que hemos propuesto a Europa es construir, no se ve muy bien, es un detector que se llama TPC, ¿vale? Esto es más o menos lo que os estaba contando antes. En este caso, creo dos campos eléctricos, uno hacia aquí y otro hacia allá, en el que cuando el neutrino interactúe con mi detector, yo sea capaz de medir los electrones que he producido en mi detector, ¿vale? Este detector, este proyecto se llama GANES y es el que, digamos, del que yo soy responsable, por decirlo de alguna forma. Y ahora lo que tenemos que hacer es construir este detector, ¿vale? Este sería el detector que algunos de vosotros visteis en Canfranc. Pues lo pongo porque básicamente es de un tamaño similar, simplemente que la parte interna es un poquito diferente. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar un poquito rápido, pero quería digamos, que vieseis cómo son de verdad los detectores o cómo son de verdad lo que rodea el detector. Esto, al ser un detector de gas, lo que necesitamos es mover el gas y necesitamos limpiar el gas. Bueno, pues esto es el sistema de gas y esto es un compresor. Para que os hagáis una idea, este compresor es una cosita así, como de 1,5 metros por 1,5 metros de alto, más o menos,
Y necesitamos toda esta tecnología para ser capaces de mover el gas de forma limpia. Después, tenemos que entender cómo interactúan los neutrinos en nuestro detector, cómo va a reaccionar nuestro detector con diferentes gases a diferentes presiones. Bueno, para entender todo esto, tenemos que construir detectores más pequeñitos que nos permitan, ¿vale?, entender la interacción de los neutrinos, o de los neutrinos, de las deposiciones de energía en nuestro gas, ¿vale? Todo eso que he dicho de que tenemos que entender cómo se deposita energía en nuestro detector, en nuestro gas, es fundamental, y aunque llevemos años trabajando en esto, cada vez que cambiamos un parámetro, cambiamos la presión, el campo eléctrico, lo que sea, tenemos que volverlo a medir, y para eso necesitamos un detector un poco más pequeñito que nos permita hacer estas medidas. El siguiente paso sería ya construir un detector un poco más grande, parecido al que os estaba enseñando, ¿vale?, que sería este de aquí. Como veis aquí, estos anillos que veis aquí son anillos de cobre en este caso, que lo que hacen es que nos permiten crear el campo eléctrico dentro de nuestro detector, ¿vale? Esto es work in progress, es decir, estamos diseñando ahora mismo este detector, ¿vale? Y esto sería cómo queda este detector dentro de la vasija a presión. Y lo que queremos hacer aquí es leer toda la luz producida, tenemos fibras ópticas para leer la luz, tenemos sensores en los dos lados para leer la luz producida, y esto sería efectivamente el detector que queremos llevar a la fuente de neutrinos. La fuente de neutrinos en nuestro caso no es ni el Sol ni un reactor nuclear. En nuestro caso nos tenemos que ir a la fuente de espalación de neutrones en Suecia, que no sé si la conocéis, pero básicamente es, muchas de estas partes se han fabricado aquí cerca, en Bilbao, y básicamente es un haz de protones que los aceleran y los hacen colisionar contra un blanco de wolframio. Y básicamente lo que pasa ahí es que se producen un montón de neutrones. Los neutrones se lo llevan a los diferentes sitios experimentales, pero como contrapartida de estos neutrones se producen también un montón de neutrinos, ¿vale? Pues estos neutrinos son los que nos van a llegar a nuestro detector y son los que queremos ser capaces de detectar. Entonces, bueno, esto es que tuvimos la suerte de poder visitar la fuente, entonces esto es donde va a ir la fuente de... O sea, perdona, el blanco de wolframio dentro de la ESS. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos más o menos cómo detectar neutrinos o cómo queremos detectar neutrinos aquí en el DIPC, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de cómo podemos entender mejor los neutrinos. Entonces, bueno, esto es lo que os he contado más o menos de lo que sabemos de los neutrinos. Sabemos que no tienen carga eléctrica, que básicamente no interactúan con nada y que tienen masa casi cero. Entonces, bueno, hubo un señor que hace años dijo, a ver, si el neutrino, este señor se llama Majorana, ¿vale? Y él dijo, si el neutrino tiene masa cero, ¿qué significa el antineutrino? Porque si, por ejemplo, yo tengo un electrón y quiero construir el antielectrón, que sea el positrón, pues es relativamente fácil, simplemente cambio la carga. Y eso todo el mundo lo entiende, ¿sabes? Si yo tengo un campo eléctrico, pues el electrón se mueve en una dirección, el antielectrón en otra. Hasta ahí, ok. Pero ¿qué pasa si tengo un neutrino? Si yo cojo un neutrino que no tiene carga y le cambio la carga, me quedo igual. Y eso es lo que pensaba Majorana. Dice, ¿qué diferencia hay entre el neutrino y el antineutrino? De hecho, él lo que dijo es muy posible que el neutrino y el antineutrino sean la misma cosa, sean la misma partícula. Bueno, si esto fuese así, efectivamente tendríamos una forma de romper la simetría materia-antimateria. Tendríamos una partícula que a veces se comporta como materia, pero que se puede comportar como antimateria. Y por tanto, en el origen del universo, pudo haber creado esa ruptura de simetría que sería capaz de explicar por qué existimos, por qué estamos aquí, ¿vale? Esto, como os decía, el neutrino podría ser esta partícula que rompiese ese equilibrio materia-antimateria y, por tanto, explicar por qué estamos aquí. Pero es que, además, este mecanismo de romper la simetría materia-antimateria podría estar relacionado con la materia oscura, podría ser uno de los componentes de ese 21% del universo que no entendemos. Entonces, bueno, como vemos que esta pregunta es relevante, como la pregunta de si el neutrino es su propia antipartícula es relevante, tenemos que buscar un mecanismo para responder a esta pregunta. Entonces, si el neutrino es su propia antipartícula, eso lo que implica es que el neutrino se puede aniquilar a sí mismo. Entonces, tenemos que buscar desintegraciones o procesos en los que se produzcan dos neutrinos y se aniquilen entre sí.
La naturaleza, que es mala, pero está al límite, nos deja trabajar, pues bueno, tiene una desintegración que se llama desintegración doble beta, que es esta de aquí, que es como la desintegración original en la que se inventó el neutrino, no os acordáis, pero doble. Entonces producimos 2 electrones y 2 neutrinos. Si esta desintegración, el neutrino fuese superantipartícula, podría pasar que estos 2 neutrinos se viesen uno a otro y se aniquilasen entre sí, produciendo esta desintegración de aquí, que llamamos desintegración doble beta sin neutrinos, ¿vale? Problema, que esta desintegración sabemos que tarda como mínimo 10 a la 27 años en ocurrir, ¿vale? Es decir, todos estos ceros de años en ocurrir. Para que pongáis esto en campos de fútbol, más o menos, o mejor en campos de fútbol, en edades del universo, el universo tiene estos ceros de aquí, 13.600 millones de años, ¿vale? Pues bueno, aún me faltarían todos estos ceros para que se desintegrase uno de estos átomos. Es decir, esto no es fácil de ver, por si quedaba alguna duda. Pero bueno, como habéis visto antes, los físicos experimentales de neutrinos no nos desanimamos fácilmente. Entonces, bueno, hemos dicho, bueno, nosotros vamos a buscar y a ver qué pasa. Y la pregunta es, ¿cómo detectamos este proceso de no neutrinos? Pues bueno, yo ya os digo que una de las formas es irnos bajo tierra. ¿Y por qué nos vamos bajo tierra? Bueno, nos vamos bajo tierra porque, como explicaba antes, estamos constantemente siendo bombardeados por rayos cósmicos. Entonces, si yo busco una desintegración que va a pasar una vez al año, si tengo suerte, ahora os contaré cómo hago esto de que pasa una vez al año, pero bueno, muy pocas veces, y a través de mí o a través de vosotros, no os asustéis, no pasa nada, están pasando un par de rayos cósmicos por segundo, pues me lo están poniendo difícil. Si me voy bajo tierra, todos estos rayos cósmicos ya no están, desaparecen, y me permite ver eventos que son mucho más raros, ¿vale? Entonces, ¿dónde puedo hacer estos experimentos bajo tierra? Bueno, pues aquí cerca en los Pirineos hay un laboratorio subterráneo en Canfranc, no sé si conocéis hasta, bueno, muchos habéis estado, pero bueno, los que no habéis estado podéis venir a visitarlo, hay una estación de tren que en teoría tiene que entrar en marcha de nuevo. Y además de la estación de tren, que es muy bonita, hay un laboratorio a unos 2.400 metros entrando en el túnel entre España y Francia, y ahí tenemos un laboratorio, básicamente es un espacio vacío que construyeron para albergar experimentos de física. Y todas estas montañas de aquí lo que hacen, el laboratorio está aquí, ¿vale? 2.400 metros, todas estas montañas lo que hacen es protegernos de la lluvia de rayos cósmicos que nos cegaría nuestro detector, ¿vale? Bueno, antes de seguir, lo importante es saber la diferencia entre un físico, que es esto de aquí, ¿vale?, y un físico underground, ¿vale? Porque como sabéis, la gente underground es como que mola más, ¿verdad? Bueno, pues lo que os decía antes, un físico normal sería alguien delante de una pizarra de fórmulas, un físico underground es alguien que mola de verdad, como esta persona que tenéis aquí. Bueno, ay, perdonad. Vale, entonces pasando a cosas más serias, esto es lo que os decía, la forma que tiene la montaña de protegernos, ¿vale? Cuando nos llegan rayos cósmicos, la montaña hace de escudo y frena todos estos rayos cósmicos, haciendo que aquí, a la parte de abajo de la montaña, no haya tanta actividad, tanto ruido, digamos, tanto ruido cósmico, como tendríamos en la superficie de la montaña. El problema es que, incluso protegiéndonos de rayos cósmicos, los materiales de los que estamos rodeados, las personas, bueno, yo a veces digo que los físicos no es que seamos asociales, sino que sabemos que la gente es radioactiva, entonces no nos acercamos mucho a la gente por si acaso nos pegan algo. Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es coger nuestro detector y protegerlo de la roca de la montaña y de otros materiales. Y para ello, pues construimos, por ejemplo, un castillo de plomo que nos protege de la radiación de la roca, pero es que el plomo este que tenemos aquí también es radioactivo, tenemos que protegernos de la radiación del plomo. ¿Cómo hacemos eso? Cogemos cobre ultrarradio puro y lo ponemos dentro de nuestro detector para protegernos de la radiación del castillo de plomo, ¿vale? Y así vamos construyendo nuestra cajita cada vez más radio pura, ¿vale? Bueno, una vez que sabemos dónde nos vamos a instalar, que es bajo tierra, lo que tenemos que hacer es tratar de entender qué es lo que estamos buscando, ¿vale? Los físicos, ya os digo, estamos un poco locos, pero hacemos las cosas con sentido. Entonces, cuando vamos a construir un detector, lo primero que nos preguntamos es ¿qué queremos ver? En este caso, queremos ver esta desintegración de aquí. Y esta desintegración de aquí tiene dos características muy importantes. La primera es que se emiten 2 electrones y que estos 2 electrones tienen siempre la misma energía. Es decir, ¿os acordáis del plot aquel que se produjo el neutrino?
estos dos electrones siempre van a tener esta energía de aquí. Mientras que en esta desintegración, esta otra desintegración, como tenemos más partículas moviéndose, yéndose por ahí, la energía de los electrones va a ser siempre menor, va a ser esta curvita de aquí. Entonces lo que necesitamos es un detector que mida muy bien la energía, que sea capaz de distinguir esta rayita de esta distribución de aquí, en particular en la zona cerca a mi raya, ¿vale? Por otra parte, lo que os digo, son dos electrones. Entonces, si yo soy capaz de tener un detector que que distinga dos electrones de uno solo, me va a permitir distinguir este proceso de otros procesos, como un rayo cósmico que se haya colado o como un evento radioactivo que se haya colado del plomo o del cobre, ¿vale? Y para eso necesitamos un detector que sea capaz de reproducir en 3D nuestros eventos. Bueno, pues volvamos a la TPC. La TPC, efectivamente, nos permite, a través de un campo eléctrico y zonas de amplificación, ver la distribución tridimensional de lo que ocurre dentro de nuestro detector. Y con esto somos capaces de distinguir dos electrones, todo aquí sean dos electrones, y lo sabemos, no se ve muy bien, pero bueno, lo sabemos porque al final, en los dos finales, tenemos como un puntito de más alta energía, de más densidad de electrones, ¿veis? Tenemos esta bolita de aquí en los dos lados, y eso lo que nos está diciendo es que son dos electrones. Y al mismo tiempo, este plano de aquí nos permite medir muy bien la cantidad total de luz y, por tanto, la energía total de todo lo que ocurre en mi detector, ¿vale? Esto es un dibujito, pero como veis, hemos sido capaces de llevarlo a la realidad. Esto sería el detector que ha estado operando en Canfranc hasta hace poco. Y, pues bueno, tenemos aquí, esto sería el plano para medir la energía, esto sería el plano para la cámara de fotos que digo yo, para reconstruir el camino de los electrones, ¿vale? Lo que nos permite distinguir dos electrones de uno solo. Estos son otros detalles de detector que nos ayudan a crear el campo eléctrico, el proceso de montaje. Esto es una foto, bueno, chula que nos permite, o sea, digamos que es cómo está instalado el detector dentro del castillo de plomo. Y quizá lo más importante es demostrar que funciona, ¿vale? Pues efectivamente, esto que veis aquí son datos reales, ¿vale? Esto es una demostración de la resolución de energía, de lo bien que somos capaces de distinguir esta rayita que os decía al final, ¿vale? Bueno, esta no es la del el modo sin neutrinos, es una fuente radioactiva que pusimos ahí para calibrar, ¿vale? Pero es una demostración de lo bien que somos capaces de medir la energía. Y esto de aquí es el mismo dibujito que antes, pero en este caso real. Estos son datos y, como veis, somos capaces de ver las dos bolitas al final de la traza, es decir, somos capaces de saber que este elemento son dos electrones, ¿vale? Una desintegración con dos electrones. Y eso lo hacemos con este detector, ¿vale? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, para ser capaces de observar un evento en 10 a la 27, tenemos que ir a hacer cada vez detectores más grandes. Entonces, lo que estamos trabajando ahora mismo es un detector que se llama NEXT 100 y que lo que va a hacer es albergar 100 kilos de xenón, ¿vale? El anterior tenía 10 kilos de xenón dentro, este va a meter 100 kilos. Aquí el problema, bueno, este es el tamaño básicamente del detector, es tamaño 1,5 m por 1,5 m más o menos. Y el problema aquí es que ya la fabricación de este detector ya empieza a ser básicamente de tamaño industrial, ¿vale? Bueno, la música la puedo quitar seguramente o bajarla. Aquí tenéis el proceso de montaje del detector en el castillo de plomo, ¿vale? Que para que os hagáis una idea, este castillo de plomo, veis que ahora ya no es rojo. Eso es porque la pintura era radioactiva, tuvimos que desmontarlo y limpiarlo. Estos son los procesos de fabricación de las diferentes piezas de cobre que van a ir dentro del detector de NEXT 100. Esto se hizo, bueno, en diferentes industrias cerca de aquí, y donde la idea es que todos estos procesos de fabricación evitar contaminar el detector, con productos radioactivos. Es decir, tuvimos que medir toda esta agüita que hay aquí, las herramientas teníamos que comprar las nuevas para evitar contaminación entre procesos de fabricación. Vale. Bueno, pues una vez llegados aquí, lo que sabemos es que vamos a construir nuestro detector NEXT 100 y queremos observar un evento al año. Pero aún así sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que esta desintegración radioactiva es tan complicada que seguramente nos tengamos que ir a una escala mayor. En lugar de 100 kilos queremos ir a la tonelada. Y ahí sabemos que incluso con esto, siendo capaces de medir la energía muy bien y ver los dos electrones muy bien, posiblemente no sea suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es que nosotros estamos ahora mismo en esta situación. Sabemos que esto es muy difícil y tenemos que encontrar métodos que nos permitan
reducir incluso más el ruido, es decir, métodos que nos permitan ser capaces de distinguir este proceso doble beta sin neutrinos del resto de procesos. Entonces, lo que estábamos haciendo hasta ahora era centrarnos en estas bolitas de aquí, en los electrones, ¿vale? Que nos daban mucha información del proceso. Pero si consiguiésemos también tener información de esta bola de aquí, del núcleo que se queda después de la desintegración, eso sí que nos daría una respuesta inequívoca de que la desintegración es una desintegración doble beta sin neutrinos. Entonces, bueno, esto es lo que propusimos en el IPC hace unos años. Esto es el proyecto principal de Juanjo Gómez Cadenas, ¿vale? Y la idea es la siguiente. Nosotros tenemos, de nuevo, tenemos nuestra TPC. Aquí tenemos electrones que son con los que hemos estado trabajando hasta ahora y estos electrones, efectivamente, nos van a seguir dando la medida de energía y nos van a seguir dando una medida de la traza original. Pero el núcleo, en este caso de bario 2+, que es el núcleo hijo de la desintegración del xenón, se empieza a mover en dirección opuesta a los electrones. Y en algún momento va a llegar al cátodo, ¿vale? El cátodo es donde llegan las partículas cargadas de forma positiva. Entonces, si conseguimos poner en este cátodo alguna trampa molecular que capture este ion de bario y que nos permita después interrogarle y preguntarle, oye, ¿tienes un ion de bario o no tienes nada? Si existe un método para hacer esto, pues podríamos reducir el background básicamente a 0. Y esto es lo que intentamos hacer aquí. Básicamente tener un láser que le pregunte en esta zona de aquí si ha llegado el ion de bario o no. Para esto estamos usando una tecnología que se llama Single Molecule Fluorescent Imaging, es decir, fluorescencia molecular, imagen de fluorescencia de moléculas individuales, que básicamente funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un láser, ¿vale?, que llega a nuestra muestra y en esta muestra, si hay moléculas que han capturado iones, brillan más o brillan de forma diferente que si no tienen el ion. Lo que hacemos después es recoger esta señal, enviarlo a una cámara y analizar esa luz para saber si tenemos un ion o no. Esto, que es lo que tenemos montado en el CFM, es decir, al lado del DIPC, en una mesa óptica, es decir, encima de nuestra mesa, lo queremos montar, esto es digamos, uno de los challenges, dentro de un detector de gas a alta presión en xenón, ¿vale? Y la forma en la que esto funcionaría en la realidad sería tener estas moléculas de aquí, que lo que hacen es que cuando me llega el ion de bario, me cambia de color verde a color azul. Entonces, si yo estoy midiendo con mi láser y veo siempre esta luz verde, digo, vale, aquí no ha llegado nada, no ha ocurrido nada en mi detector que me interese. Si por el contrario, cuando yo tengo un evento, me voy a mirar en mi cátodo y veo que la luz con la que brilla es azul, ¿vale? Esto de aquí, digo, esta molécula tiene una bolita, tiene la bolita de bario más, y por tanto ha visto el ion de bario, es un evento que me interesa. Y esto lo que tenemos que hacer es coger nuestra TPC, esta TPC de aquí, coger la parte del cátodo, montar una alfombra de moléculas y ser capaces de ver una sola molécula. Por supuesto, esto no es fácil, pero bueno, si fuese fácil no sería tan divertido. Este experimento de aquí es el que llamamos NextVolt y la idea es que con esto de aquí sí que somos capaces de tener un experimento con background 0 que nos va a permitir entender el neutrino, nos va a permitir entender la simetría materia-antimateria del universo y nos va a permitir encajar el neutrino o modificar nuestro modelo estándar para encajar el neutrino en él. Esto, que está muy bien decirlo, está muy bonito, pero la realidad es que nosotros lo que buscamos aquí, aparte de esto, es efectivamente un gran descubrimiento. Es decir, buscamos ganar el premio Nobel, que para eso estamos, ¿no? Bueno, y hasta aquí lo dejo. Me han dicho que tengo que anunciar la charla de la semana que viene y pues ahora podemos pasar a preguntas o lo que queráis. Gracias, Francesc. Aunque una cosa, los físicos de materiales molamos también. Ya sé. Bueno, Galderaik. ¿Bat? Yo me quedo intrigado. ¿Por qué lejía? Lejía porque tiene cloro. O sea, en realidad es casi cualquier... Necesitamos un material que tuviese cloro. El tema es que el cloro limpia y los líquidos limpiadores se hacen con cloro. Y lo fácil es una lejía. Aquí el punto es que cuando un isótopo del cloro
le llega un neutrino, es capaz de absorberlo y transformarse en argón. Entonces, él lo que buscaba era algún mecanismo de producir un elemento radioactivo, ¿vale? Y este era el más fácil, que te permitía poner mucha masa. ¿Ya? Hola, Francesc. Bueno, primero, gracias por la charla. Gracias. Ha sido muy interesante. Tengo un par de preguntas. La primera es, en el tema de los detectores, no acabo de entender cuál es la ventaja, además del coste monetario, imagino, de los pequeños o los grandes detectores. O sea, imagino que si el detector pequeño que vosotros estáis intentando hacer fuese mejor, pues ya se dejarían de utilizar los de las instalaciones de Japón, etc. Y luego, aparte, tampoco he entendido muy bien cuál es el problema de aislar totalmente de la radiación de distintos materiales el núcleo del experimento. En principio se puede saber cómo radia el plomo, cómo radia la pintura roja que le habéis puesto al plomo, entonces no se puede simplemente filtrar una vez sabido el nivel de radiación que tiene eso, simplemente filtrarlo y no andar con tanta historia. Gracias. Vale, a ver, la primera pregunta, digamos, los detectores pequeños no van a competir con los detectores grandes, principalmente porque buscan un proceso diferente al que buscan los grandes, ¿vale? Lo que van a hacer es complementarlos. Y la ventaja de un detector pequeño, aparte del coste monetario, como dices, es que nos permite jugar mucho más. Es decir, para que os hagáis una idea, yo a nivel personal he propuesto usar una TPC para detectar esto, y con la TPC yo puedo medir 4 o 5 núcleos diferentes, ¿vale? Cómo interactúa el neutrino con 4 o 5 núcleos diferentes. Pero es que tenemos otro compañero que viene de Chicago, que va a empezar en el DIPC en marzo, y que él propone también 2 o 3 técnicas diferentes. Es decir, te permite observar interacciones del neutrino con muchos materiales diferentes, mientras que ahora estamos limitados a agua y a la lejía, ¿sabes? Algunas cosas así. Entonces, al final lo que haces es una partícula que no entiendes muy bien, preguntarle a veces la misma cosa pero de formas diferentes, ¿vale? Y eso te permite entender si el neutrino tiene alguna interacción especial que no hayamos visto, te permite entender eso mejor, ¿vale? Y como digo, después es que, claro, los detectores grandes tienen otras, no buscan este proceso de dispersión coherente, buscan otras cosas, tienen otras ventajas. En particular, para, digamos, por si quieres buscarlo, el detector de Japón, el Hyperkamiokande, que es el nuevo que estamos construyendo, va a servir también como telescopio de neutrinos. Es decir, lo que os decía, hacer fotos del Sol, pues el telescopio de Japón seguramente nos va a permitir hacer fotos de otras cosas del universo, ¿vale? Es literalmente un telescopio de neutrinos. Tenemos otro en la Antártida, tenemos varios por ahí, ¿vale? En cuanto a lo que dices de filtrar el ruido, a ver, nosotros ya filtramos el ruido. El problema aquí es que tú quieres tener, o sea, tu señal es un evento al año, ¿vale? Y típicamente la radiactividad ambiental es decenas de miles de desintegraciones por kilo. Es decir, nosotros, los humanos, tenemos unas 10.000 desintegraciones por segundo. Un año, hablando en físico, tiene 10 a la 7 segundos, ¿vale? Pues acabas teniendo 100.000 millones de desintegraciones. Por mucho que filtres, es imposible que te quedes al nivel de 1, ¿vale? Entonces, nosotros cuando nos vamos bajo de la montaña, con el plomo, con todo esto, aún así, tenemos una desintegración o sea, un evento que nos molesta, un evento de ruido, cada 20-30 segundos, ¿vale? Para que te hagas una idea. Es decir, bajamos nuestro nivel de ruido un factor 1000, más o menos. Aún así, claro, todo lo que sea filtrar está bien, pero hay veces que no puedes filtrar más. Es decir, por eso lo de la molécula, ¿vale? Es decir, porque nosotros, al final, aunque seamos capaces de ver los electrones y decir, vale, esto tiene pinta de ser una desintegración doble beta, la energía sea la desintegración doble beta, aunque todo eso lo haga muy bien, los sistemas siempre son imperfectos y, por tanto, cuanto más sea capaz de eliminar el ruido, mejor. Si además soy capaz de meterle otra herramienta para filtrar mejor, si mi filtro mejora, evidentemente voy a ser capaz de tolerar más radioactividad. Pero aún así, es que las diferencias son muy grandes. Que no estamos hablando de mejorar un factor 10, estamos hablando de mejorar factores 10.000, 100.000. Es muy complicado. Galdera xa.
el nivel de conocimiento de física, en fin, no te preocupes. O sea, cero patatero. Y entonces lo que quería preguntar, porque hay muchas cosas que no me entero bien, pero me llamó la atención que al principio estabas hablando de neutrinos que interactuaban con por ejemplo, con electrones o con neutrones o algo así, y luego has hablado de algunos que interactúan con el núcleo en su totalidad. ¿Quiere decir eso que hay neutrinos diferentes? Bueno, hay neutrinos diferentes, pero no es por eso, ¿vale? Es decir, como he dicho al principio, ¿vale? Si os acordáis, he dicho que había 3 familias de neutrinos, ¿vale? Las 3 familias de neutrinos, aquí mismo, ¿no? Os he dicho que en la naturaleza, por algún motivo, tenemos 3 copias de la realidad, ¿vale? Pues aquí veis que hay 3 tipos de neutrinos, que sabemos que se van a diferenciar en la masa. No sabemos qué masa es, pero se van a diferenciar en la masa, como pasa, por ejemplo, con el electrón y el muón, ¿vale? Esto de aquí, para que os hagáis una idea, es como un electrón gordo. No sabemos qué hace ahí, pero está ahí, ¿vale? Estos son típicamente los rayos cósmicos, son esto de aquí, ¿vale? La diferencia de por qué interactúan con el protón o con los quarks unos neutrinos y otros interactúan con el núcleo entero está relacionado con lo que os he dicho con esto de aquí, ¿vale? ¿Os acordáis que os he dicho que a mayor energía podíamos ver cosas más pequeñas? Pues lo que pasa es que cuando el neutrino tiene energía relativamente baja, como la que se produce en una espalación de neutrones, en una fuente de espalación de neutrones o en un reactor nuclear, lo que puede ver, no llega a ver el protón. Lo que ve es el núcleo como tal, ¿vale? No tiene suficiente energía para decir, aquí hay un protón y aquí hay un neutrón. No dice, yo veo una bola grande, y por tanto hace eso. Esto es parte del problema de esta interacción. No lo he dicho, pero esta interacción se predijo hace 40 años, o hace 44 años, y tardó 40 en detectarse por primera vez. Y eso es porque los neutrinos que pueden producir este proceso tienen tan baja energía que cuando llegan a mi núcleo interactúan, pero ¿sabes? Hacen así. Entonces, claro, yo tengo que estar ahí, ¿sabes? En mi detector, mirando cosas de muy baja energía, tengo que desarrollar tecnología para llegar a esa baja energía que hemos tardado literalmente 40 años en desarrollarla, ¿vale? Y por eso, digamos, tiene las ventajas de que con un detector pequeño lo puedo ver, pero este detector tiene que ser muy especial. Con un detector de agua, por ejemplo, no podría verlo, aunque la interacción exista, también interactuará con el agua, pero no sería capaz de verlo porque la tecnología no es la correcta, ¿vale? Beste galderaik. Hola, buenas tardes. Yo tengo un par de preguntas. A ver, ¿cómo se transmitieron los neutrinos para la famosa medición esa que se hizo del CERN al Gran Sasso? Es una cosa que siempre me he preguntado. Yo no sé, ¿es con algún detector de esos? Eso, no he hablado de esto, pero me parece buena pregunta. A ver, otra cosa que hemos aprendido a hacer los humanos es haces de neutrinos. Es decir, ¿dónde la tengo? A ver, aquí. ¿Veis? Estos aceleradores, ¿vale? Aquí aceleramos típicamente protones y electrones. También somos capaces de coger estos haces y producir lo que se llama un haz de neutrinos y dirigirlo a detectores que tenemos en diferentes sitios, ¿vale? Entonces, lo que hicimos en el CERN, lo que hicieron en el CERN, fue crear uno de estos haces de neutrinos, ¿vale? Y enviarlo hasta Gran Sasso, a Italia, que está, no sé, que son 700 kilómetros por ahí, sí, vale. Y pues en Italia lo que tuvieron que hacer fue poner mucha masa, un detector muy grande, para ser capaz de medir estos neutrinos. Bueno, una de las cosas... A ver, a mí este experimento me parece totalmente loco, ¿vale? Pero ellos lo que hicieron para poner mucha masa fue poner bloques de plomo para que el neutrino interactuase. Pero claro, como tenían que ver la interacción, lo que hicieron fue poner películas fotográficas entre medio de los bloques de plomo. Entonces, estuvieron lanzando ahí los neutrinos una temporada y después sacaban las películas y las miraban con un microscopio para ver la interacción de los neutrinos. Entonces, estos eran neutrinos dirigidos a un detector de plomo que después tuvieron que romper para sacarlo de ahí. Yo me río porque la idea es muy loca, ¿vale? Es decir, yo recuerdo estar ahí en Gran Sasso y ver a japoneses rompiendo bloques de plomo para después usar el microscopio y verlo. Es verdad que después tuvo resultados interesantes. Fueron los primeros que observaron, bueno, los primeros no,
pero pudieron observar este neutrino de aquí, que es el neutrino tabónico, que no se han visto muchos, fueron capaces de verlo, y tuvieron esta medida de que el neutrino era más rápido que la luz, que no era verdadera. Y pues bueno, el pobre señor que se equivocó al poner el cable, pues lo pasó mal, vamos a decirlo así. Bueno, otra. Aparte de las radiaciones procedentes del Sol, entiendo yo que son debidas a las explosiones o combustiones nucleares que se producen en la superficie del Sol, aparte de las radiaciones que llegan, que producen las auroras boreales cuando chocan con el campo magnético de la Tierra y tal, aparte de eso, ¿tienen que ver lo que hemos dicho, ese 96% de entre la energía oscura y la materia oscura, producen también radiaciones de neutrinos? Que sepamos, no. Las ondas gravitatorias tampoco. Las ondas gravitatorias tampoco. De hecho, bueno, esto, de nuevo, que sepamos. Las ondas gravitatorias se están haciendo análisis combinando medidas de ondas gravitatorias con medidas de telescopios de neutrinos, ¿vale? Es decir, cuando llega una señal de onda gravitatoria, la gente dice, pues ha habido un evento que viene en esta dirección, en tal momento. Entonces, los detectores de neutrinos buscan a ver si ha venido algo de esa dirección en ese momento. Y de momento no se ha encontrado correlación. Nada. Y askan bat, nota animatzen da. Bueno, espera, ez da eskan galderek. Eskertu gontzak Frantzeskei, eskerrik asko Frantzesk, etorte arren. Eskerrik asko. Adibidez, serina zan